acá para empezar nuestra clase de la noche, hoy con un pedido de disculpa a todos ustedes por esta pequeña demora. Se debió a un compromiso que asumí hace 4 meses y ya no podía tampoco cambiar, así que les pido la comprensión del caso. Sin embargo, vamos a recuperar siempre, estamos al día en el desarrollo de nuestros temas. Hoy vamos a recordar un poco en la primera parte, Ñanemandu'ata, vamos a recordar, Ñanemandu'ata, vamos a recordar lo que estuvimos hablando en la última clase, y particularmente cuando hablamos de lo que se llaman los modos verbales, que ya sabemos, por ejemplo, de los tiempos, 3 tiempos fundamentales, disculpen. El presente, y solamente para recordarles les digo se, aguatá, andere, guatá, aguatá, sin ningún agregado más, sino que solamente a, guatá, are, guatá o guatá. Eso es presente. Le dije que eso podemos llegar al pretérito solamente agregándole curí, a, guatá, curí, are, guatá, curí o guatá, curí. También podemos usar baekue, aguatá, baekue, ere, guatá, baekue o guatá, baekue. Es decir, no cambia. Curí y baekue se agregan a guatá y ya está. Lo único que va a cambiar, areo, ya, ro, pe, o. Si vamos a llevar eso al futuro, podemos ir agregándole ta, a, guatata, re, guatata o guatata. O en lo que se llama futuro obligatorio, agregándole va-ena, aguataba-ena, reguataba-ena o guataba-ena, va-ena. Lleva un uso, B-A, uso E, va-ena. Y ina es nasal. Entonces, al conjugar, voy a decir, se aguataba-ena, reguataba-ena, la traducción de eso es una forma obligatoria. Debo caminar, debes caminar, debe caminar, en forma de una orden. Vaina es un futuro obligatorio, se le dice por eso, obligatorio. Vaina. Por ejemplo, si ustedes tienen una persona que trabaja con ustedes y ustedes le piden que venga a trabajar sí o sí, reyuana. Yu es venir y reyuana, dereyuana. No es dereyuta. Dereyuta sería tú vendrás. Pero si yo digo dereyuana, es tú debes venir. Tú debes venir. Es la obligación, ¿verdad? No admite ningún tipo de discusión. Hasta allí con los tiempos. Después yo les decía recién los llamados modos verbales. Y entre ellos ya les mencioné el caso de se. Aguatase, reguatase o guatase, yaguatase, roguatase, teguatase o guatase. Y la traducción es quiero o deseo caminar, agregándole se al verbo. Yo puedo decir sea carucé, dere carucé o carucé. Yo quiero comer, tú quieres comer, él quiere comer. Sean va a posee, dere va a posee, jarón va a posee, ñande, ña va a posee, es nasal. Oregón va a poseer, Temple va a poseer, on va a poseer. Querer trabajar, desear trabajar. Yo digo, Sean va a poseer, yo quiero trabajar, yo deseo trabajar. Ñe, se añese, se añese. Añese es quiero hablar, deseo hablar. Dere ñese, tú quieres, tú deseas hablar. Jaoñese, él quiere, él desea hablar. Bueno, ese es el caso de se, que recibe el nombre de modo volitivo, expresa deseo, expresa voluntad de hacer algo. ¿Cuál era el otro que vimos? Va, se llama justamente el modo habitual, algo cotidiano, algo de todos los días. Por ejemplo, usando el mismo verbo guatá, se aguataba, dereguataba, aguataba. Si yo digo se aguataba, traducido sería como yo suelo caminar, yo acostumbro caminar. Es un hábito, algo habitual, por eso de allí viene el nombre de modo habitual. Yo suelo o yo acostumbro caminar. ¿Qué más? Vimos por ejemplo el caso de pa, del modo totalitativo.
y yo digo se aguatapá, de guatapá, y el acento está en pa, allí tiene que estar. No es aguatapa, de guatapa, sino aguatapá, de guatapá o guatapá. El acento final en pa. ¿Y eso qué significa? Acabé de caminar, yo terminé de caminar, yo aguatapá, aguapuí, por ejemplo, puedo decir. Se aguatapá, aguapuí. Yo terminé de caminar y me senté. O por ejemplo puedo decir, se aguatapá, jacarú. Yo terminé de caminar y estoy comiendo, y como, ¿verdad? Bueno, entonces pa significa o es un modo totalitativo, implica en este caso la culminación de una actividad, acabar una actividad. Yo le dije que este es un modo que tiene una forma nasal cuando, por ejemplo, tenemos verbos como se o como moaje. Lo correcto va a ser se asemba, de semba, o semba, se amuajemba, de muajemba. También le dije que por haber motivo que ustedes digan amuajemba, y tender llegué todito, diría la gente, a tu casa, bueno, igual se va a entender, solamente que causan pequeño ruido en el oído que no digo que molesta, pero que delata que la persona no está hablando, no está pronunciando correctamente. Entonces, pa es para las palabras orales, se acarupá, se aguatapá, si voy a usar un verbo nasal, se añemba, se ameemba, se ameemba y te sube. Yo le di todito, dice la gente, ¿verdad? Al ponerle ite, estoy poniendo un superlativo. Se ameemba sube, yo le di todo a él o a ella, va. Entonces puede ser pa con las palabras orales y va con las palabras nasales. Yo les expliqué en la clase anterior también una palabra que está vinculada a esta terminación pa, imba, y era el nombre del helecho, es el nombre del helecho. El helecho, la gente le dice en guaraní amambay, pero la palabra correctamente pronunciada es amambaí. Ya les expliqué que tampoco la forma correcta es Paraguay, sino Paraguay. De hecho, hoy ya todo el mundo dice Paraguay. Pero si alguien me pregunta a mí cuál es la forma correcta, es Paraguay. Esa es la palabra que yo puedo descomponer y explicar cada una de sus partes. Igual, al decir amambay, ya es una palabra que la gente pronuncia así. Sin embargo, para que yo pueda explicar qué significa, tendría que pronunciar amambay. Y les dije yo, amá es lluvia, tiene una M, la M es nasal, y entre amapa y amamba, lo correcto es decir amamba. Eso significa terminar la lluvia, al acabar la lluvia. Y U es lo que se llegue, es la planta. Traducido así literalmente, es la planta que se llegue o que creció después de la lluvia. Y le hacía yo una relación así muy interesante. Cuando se define lo que es el helecho, se dice que es un vegetal post-diluviano, después del diluvio, después de la lluvia, apareció el helecho. Es la definición que van a encontrar ustedes en muchos libros. Y eso en guaraní se dice con el propio nombre de la planta. Amambay hoy, amambay antes. Amar lluvia va a acabar y lo que se llegue es lo que crece. La planta que crece o que creció después de la lluvia. Eso es pa y va. Entonces tenemos sen, tenemos va, tenemos pa. Les dije también que está, por ejemplo, el caso de moa, y que el nombre en guaraní, de este modo, es intencional, es una intención, pero que no se hizo realidad. Por ejemplo, se acarumoa, y traducido así en una forma tan común entre nosotros, es iba a comer. Yo iba a comer, pero no comí. Acarumoa. Amba apomoa, iba a trabajar. Añemoa, iba a hablar. Aguapuimoa, me iba a sentar. Entonces moa
traducido así como comúnmente decimos nosotros en Paraguay, es el iba a venir a yumo a, iba a correr a ñanimo a, iba a cantar a purajimo a. Se dan cuenta cómo solamente esa terminación cambia el significado de la palabra y se puede agregar a toditos los verbos, y en todos los casos que le agreguemos a los verbos va a ser que el verbo en adelante signifique iba a salir, iba a correr, iba a trabajar, iba a bañarme, iba a sentarme, iba a comer, etc. Pero todo con el mo'á al final. Conjugado se aguatamo'á, de guatamo'á, ate guatamo'á, ñande, yaguatamo'á, orero guatamo'á, pembe guatamo'á, jacuera o guatamo'á. Bueno, se dan cuenta siempre, todo lo que cambia en guaraní son estos prefijos que indican número de personas, a, re, o. Pero guatamo cambia, mo'á no cambia. De comienzo a fin es guatamo'á. Lo único que va cambiando es a, guatamo'á, re, guatamo'á o guatamo'á. Después hablamos también de lo que llamamos nosotros en guaraní el modo imperativo. Y hay en guaraní un imperativo que es enfático, que no admite en este caso ningún tipo de discusión, y que es el que, la terminación que, perdón. Cuando yo le digo a alguien, eyuque, ereque, eyapoque, ehuerajaque, emombejuque, esa terminación que es la orden. Porque si yo voy a decir vení, así a secas, sin que yo le dé el carácter imperativo, yo lo voy a decir ello serendable. Pero si quiero agregarle así un matiz más severo, más duro, decirle yuque, esa terminación que viene de shaque, de yuque shaque. Ese shaque es más o menos no venir, vas a ligar, no hacer y te voy a pegar, más o menos esa es la idea que trasunta. Pero ya decimos solamente abreviado que yuque, ereque, yapuque, yajaque, dice la gente, yajaque, yahuapuique, yacaruque. Bueno, esa es la orden más dura que tiene el guaraní. Luego están las órdenes suavizadas, que yo les dije que para ese efecto o esos efectos de dar una orden de forma rogativa, es por ejemplo decirle a na y decir eyuna, erena, ebrahana, emombeumina. Esa terminación na es en guaraní un rogativo, un imperativo rogativo, ¿verdad? Y después tenemos el caso de lo que llamamos nosotros un imperativo cariñoso, cuando decimos mi, eyumi, ebrahami, ereni. Es una orden, pero muy afectuosa. No es para nada igual a eyuque, yapoque. Yapoque es la orden cerrada que no admite discusión. Pero en esa expresión mi, como que uno le dice así muy amistosamente, muy cariñosamente, vení. Eyumi, eremicho, eberajamicoa. Emombeumí decir mi. Y lo anterior que le dije es el rogativo, eso es rogativo, eyuna, erena. Es como decir vení por favor, yo le decía por favor, vení por favor. Embapona, trabajar y como decirle trabajar por favor. Como una orden, pero repito, por eso el nombre del imperativo guaraní es imperativo rogativo. Y también les expliqué que yo puedo contar mi y na y decir, por ejemplo, eyumi na, ehuerajami na, eremi na. Allí tenemos el modo cariñoso, el imperativo cariñoso y el imperativo rogativo, a los dos a la vez, los dos en uno. Y eso hace de la orden una orden muy especial. Para nada es una orden cerrada, una orden dura. Yo eso por eso en su momento les decía como decir mi por favor y na es por favor. Es como decir
Elumina vení por favor, para tratar de darle una idea de qué es lo que significa. Y finalmente se pueden contar las tres terminaciones que le cité hasta ahora: que, mi y na. Yo puedo decir mi que na, elumi que na. Y es una expresión tan especial porque hay de por medio por favor, pero al final está la orden. Está atenuada, pero al final está la orden cerrada porque está el que al final, elumi que na, elumi que y na, mi que na. ¿Se dan cuenta? Por favor, y después la orden cerrada que es que y na que otra vez con rogativo, elumi que na. Bueno, estos son, a estas terminaciones se le da el nombre de modo imperativo, con la aclaración de que la terminación na es un rogativo y la terminación mi es lo que llamamos un imperativo cariñoso. El anterior es un imperativo rogativo. Eso basta simplemente que ustedes hagan la prueba y van a poder aplicar a cualquier verbo. Cuando nosotros vamos a dar la orden, hay un pequeño cambio en re. Cuando yo voy a decir tú vienes de reyu, pero cuando yo le voy a pedir a alguien que venga, así como una orden, yo le voy a decir eyu, no reyu, eyu hable, vení acá, vení aquí, ¿verdad? Y en el otro es tú vienes a la casa de tu amigo, dereyu nanginu rógame, dereyu nanginu rógame, dereyu, no es de eyu nanginu rógame. Eyu es para dar solamente la orden. Eyu abe, eyu evoluce, ewerajapea, emumbegusube. ¿Se dan cuenta? Esa es la diferencia que hay entre ere y e. La e es para dar la orden y re se llama el modo categórico, no implica orden cuando yo digo de eyu. Pero si yo digo eyu de eyumigo abe, eyuña de eyuga. Esa es la orden. Entonces, aquí tenemos nosotros, repito, solamente para ir recordando a poquito, porque cada clase vamos sumando. Mikena es la forma que agrupa las tres formas del imperativo. El que es el imperativo dominante, fuerte, na que es el imperativo rogativo, mi que es el imperativo cariñoso. Y le dije antes moa, le dije antes se, le dije antes va. ¿Qué viene? Le dije el caso del papa, ¿no? ¿Qué viene? Viene el caso que yo le dije que se llama frecuentativo, algo frecuente. Cuando uno dice mante o dice manterei o userendabe. Manterei o userendabe, cada rato viene a contarme, cada rato. La traducción sería de manter. O el manterei es cada rato, o un manterei será. Oye, el manterei me habla cada rato, me habla continuamente, ¿verdad? Esa es, repito, la característica más llamativa que tiene el guaraní, que agregándole estos sufijos que indican modo, estamos cambiando el significado original de la palabra. Sigue siendo la palabra relacionada con su significado de origen, pero con modificaciones. De acuerdo al modo, yo puedo expresar deseo, puedo expresar habitualidad, puedo expresar totalidad cuando digo pa, o carupá, o batapá. Puedo expresar frecuencia, una frecuencia sostenida, continua, en este frecuentativo enfático, el manterei. Puedo también dar la orden con que, mi y na. También les mencioné el caso de un modo que llamamos en guaraní apariencial, de apariencia. Y les dije que ese modo muy frecuentemente nosotros usamos al hablar castellano. Y es guau. Entonces, cuando yo digo guau es, mucha gente dice justamente eso, mezclando vino de balde. Vino de balde es guau, vino
pero es una forma que le llamamos apariencia. Si yo digo, por ejemplo, okauau, que está simulando estar borracho, pero no está borracho, de guau nomás. Es como que tiene esa característica del guaraní de poder indicar algo aparente, pero que no es. Por eso dice guau. Y nosotros como que nos resulta más expresivo decir de guau nomás te dije, es que usamos guau en el castellano, siendo un sufijo guaraní. Si puedes repetir lo de na, ¿qué eras? Na es el imperativo rogativo. Si yo le digo a alguien yuna, es como que le estoy rogando. La traducción yo le dije aproximadamente por favor, vení por favor. Es una orden, es venir, pero al ponerle na es por favor. Eyuna, erena, eurajana. Y es doblemente rogativo cuando yo digo mi na, eyumina. Es cariñoso y es rogativo. Eyumina es como decir, por eso le dije por favor, no digo mina. Y en cambio, ¿qué es la orden cerrada, la orden absoluta? Es un imperativo absoluto, ¿qué? Entonces yo digo que que ya porque. Y lo que finalmente mencioné es que todo eso se puede reunir en uno solo, con una sola expresión y decir mi que na, eyumíquena, eremíquena, eurajamíquena. Vamos a ir un poquitito más. Le dije el caso de guau y también mencioné un modo que en guaraní expresa algo verídico, algo que ocurrió. Y si digo verídico, me refiero a algo que ocurrió ante mi vista, algo de lo cual yo fui testigo. Si yo, por ejemplo, digo Perú, jaénico, si yo digo Nico, esa terminación Nico es lo que expresa lo que se llama narrativo verosímil, algo real, o único, o verajánico. Si yo digo verajánico, llegó. Y si digo llegó es porque yo vi que llegó. Porque si yo no llegué a ver cuando llegó, que a mí me contaron que llegó algo. Entonces yo iba a decir, o verajanda ye. El daye es el dicen que. Algo que yo no vi que a mí me contaron. Si a mí alguien me dice o un daye, pues sabré eso y se dice o huye o un daye. Si alguien me dice o huye, quiere decir que yo no fui testigo. A mí me contaron nomás que vino. La información no es segura. Si yo voy a decir o único, allí sí. Allí eso ocurrió ante mí. Yo vi que vino. Si yo digo o verajánico, yo vi que llegó. Pero si alguien me dice o verajándale, o verajaye, entonces me contaron que llegó, pero yo no fui testigo de eso. Dicen que llegó, dicen que. Y allí es donde uno entra en la famosa duda de si es cierto o no es cierto. Cuando algo es cierto, cuando algo es verídico, cuando, repito, ocurrió ante nosotros y queremos contarlo así, decimos Nico, omba apónico, o carúnico, o guatánico. Si yo digo Nico, yo vi que él caminó, que él comió y que él trabajó. Y si yo digo o carúndale, o guatándale, omba apóndale, dicen que trabaja, dicen que comió, dicen que camina, pero dicen, yo no fui testigo. Entonces, al primero de estos que les mencioné, que es Nico, nosotros le damos el nombre técnico de narrativo verosímil, algo que ocurrió ante nuestra vista. Y cuando yo digo ndaye o digo ye, que es la forma abreviada de ndaye, entonces dicen que se llama narrativo inverosímil. Inverosímil le decimos, lo que en este caso no tenemos la certeza de que haya ocurrido así. Esas famosas historias que se cuentan del bombero, del Pora, el Yaceré, el Luisón y compañía, por eso siempre suelen empezar con oikoye o bien oikondaye.
Oikonda Yebetein Caraí, Ojonda Yebetein Coñacaraí. Esa es la dicen que, como los cuentos. En los cuentos, a veces no tenemos la certeza de que hayan ocurrido, por eso dicen que alguna vez existió un rey, existió un señor, existió una señora. Esa es entonces la manera que ustedes van a tener de distinguir. Cuando ustedes escuchan taller o escuchan ye, ya tienen que saber que dicen que algo no probado, algo que no ocurrió ante nuestra vista. De hecho, la gente cuando quiere referirse, se llama a nosotros así como un chisme, ¿verdad? Eso que se dice por allí cuando se sabe. La gente a eso normalmente en guaraní le suele decir ye. Vean que te di ye. Vean Nico que te di ye. Y decimos ye. Se dice, pero nadie está seguro. Ye viene de taller. Vean que te di ye. Es el día que ye. Lo que él dice es una cuestión no probada, no segura, no verídica. Bueno, entonces hasta acá tenemos también el narrativo verosímil y tenemos el narrativo inverosímil. La ye y ye entonces ambos están bien usados, claro, así mismo María Ángeles, las dos formas se puede decir. Ahora, si vos me preguntás cuál es la forma correcta, obviamente es la ye. ¿Qué pasó con la ye? Se acortó y quedó en ye. Es lo mismo que ocurre en nuestro castellano, en el que hoy en vez de decir también, decimos también, ¿verdad? Una forma degradada, eso es, una forma degenerada de la palabra. O cuando, por ejemplo, en vez de decir luego, decimos lo. Vos lo le llamaste, vos lo le dijiste lo, y es luego. Y decimos lo. Bueno, a eso se parece el caso de ye. Por ejemplo, Nico, que yo les estoy dando la forma correcta, es Nico. La gente muchas veces dice Yoko, Yoko no sabía, Boko le llamaste, Boko. Y es la misma cosa que la ye que queda en ye, el Nico queda en ko. Yoko no sabía, Y a veces también no decimos completa la palabra Nico, decimos nio, yo no sabía. Bonio interpreta de bonio, pero aclaro que la forma correcta es nico, que puede ser entonces nio o puede ser ko. Y en el caso del taller, la forma correcta es la ye, y la otra forma que tiene también, ya hoy la gente dice ye, o huye o oye. Lo correcto, o un daye o con daye. Pero bueno, ya está aclarado eso. Y una última cuestión que yo les decía. Hay un modo que se llama intencional, que es yepe o yepe. Si alguien me dice, o yepe serendable, él vino junto a mí, llegó a venir junto a mí, o yepe, ojo yepe serendable, se llegó a ir junto a vos, se llegó a ir, es como indicando que estuvo contigo, ojo yepe serendable, o yepe serendable, o guapi yepe go aves. Él estuvo sentado acá, llegó a sentarse acá. Por ejemplo, oñeno yepe. Yo llegué a la casa de alguien y me recibe una persona, le pregunto por un amigo y me dice, oñeno yepe. Ya se llegó a acostar, ya está acostado, ¿verdad? Se llama no intencional. Y repito un poco por hoy esa parte de la recordación, llegar hasta acá. Quiero también recordarles que tenemos, yo les dije, un poco más de entre 25 y 26 modos, que si ustedes llegan a recordar y llegan a entender qué significa cada sufijo, ustedes tienen asegurado discurso. Yo creo que para los que están estudiando guaraní y que no lo hablaron anteriormente, les va a ayudar muchísimo saber entonces lo que significan estos sufijos. Es decir, aguatacé, deseo caminar. Aguataba, suelo caminar. Aguatamaá, iba a caminar. Eguataque, caminar y era una hora encerrada. Eguatana, caminar por favor. Eguatamí sería
eso mismo, pero muy cariñosamente. El guatamina yo le decía, caminar, por favor, le decía, pero cariñosamente. Y la tercera es decir, el guatamiquena, que son los tres sufijos en uno. Todo eso pasa por el aprendizaje del guaraní, en reconocer el significado entonces de estos sufijos. Y cuando digo sufijos siempre van a ir después del verbo, así como curí, así como el caso de ta, así como el caso de baecue o el caso de baená. Yo siempre estoy indicando todo lo que va después del verbo. Una cuestión que vamos a ver esta noche, que en alguna medida ya estuvimos tocando, pero que hoy le vamos a mostrar a ustedes, la forma interrogativa, la que sirve para hacer preguntas. En guaraní, la forma interrogativa que se usa para conjugar es pa, ocarupa, recarupa, yacarupa, rocarupa, pecarupa. Es una pregunta. ¿Ya comieron? ¿Comiste? ¿Comió él? ¿Comimos nosotros? Pecarupa me. ¿Ya comieron ustedes? Recarupa pandé. Recaru pandé. Recaru. Y una pregunta. No es recarupa, no recarupa, recarupa. Esa es la pregunta. Y también se dice, ya fuera de esta forma de la conjugación, se puede decir recarupico, recarupico ndé, yacarupico ñandé, ya comimos nosotros. O puede ser inclusive una forma, también como dije recién, degradada, cuando decimos, por ejemplo, ico, recarupico ndé, es una expresión un poquitito más guají. En el buen sentido de la palabra, ustedes van a escuchar a la gente de Guayana, sobre todo, usan mucho el ico, keiko, que ese keiko, ico es guaraní, baiko es importante, baiko, esa expresión baiko, baépico, baepa. Todos los adverbios que indican interrogación, por ejemplo, yo le puedo preguntar a alguien qué cosa, baepa, baepa, bae cosa y pa qué. La pregunta es decir, ¿qué cosa es? Baepapea, ¿qué es eso? ¿Verdad? Y el mismo saludo que leí hace rato, baeshaba, ¿cómo estás? Sería la traducción. Nosotros genéricamente le decimos hola, ¿verdad? Baeshaba. Puedo preguntar, por ejemplo, mo es dónde, y pa, ¿dónde? Pa es la pregunta. Yo digo aracae es cuándo, pero cuando le digo pa se convierte en una pregunta. Aracae pa. Normalmente por eso en guaraní nosotros no usamos estos signos de interrogación, porque al ponerle pa, el que lee ya entiende que se trata de una pregunta. El equivalente al signo de interrogación, ese que conocemos del castellano, en guaraní es pa. Si ustedes dicen lecarupa, se entiende que es una pregunta. Prejopa es una pregunta. ¿Por qué? Porque pa es la pregunta. Entonces, nosotros tenemos lo que se llama la forma interrogativa. Y esa forma interrogativa se da agregándole siempre al verbo el sufijo pa, que, vuelvo a repetir, también puede ser pico, recarupa, recarúpico, yacaruta es una palabra. Y ahí se usa pa, se usa pa. Claro, está porque es futuro. Allí lo que estamos diciendo, si yo digo yacaruta es en tiempo futuro, comeremos. Yo digo en presente, perdón, en futuro, se acaruta, yo comeré. Dere caruta, tú comerás. A eo caruta, él comerá. Y de yacaruta, nosotros comeremos. Es la traducción. Y si digo pa es una pregunta. Ta es el futuro. Yo digo, se acaruta, yo comeré. Pero si yo digo acarupa, y allí yo me estoy preguntando a mí mismo, acarupa, ¿cómo? ¿Cómo que yo me estoy preguntando a mí si yo comí o si quiero comer? Auta papea, auta pa. Pa es la pregunta, ¿verdad? Esas características que yo les estoy mencionando tienen que ver con aquella clase donde les dije yo a ustedes, el guaraní es una lengua polisintética.
¿Qué quiere decir? Síntesis quiere decir juntar, hacer un cuerpo, construir algo. Y se construye con una palabra y estos afijos. Los afijos son a, re, o, ya, ro, pe, o. ¿Verdad? ¿Qué hago yo? Junto a guatá y digo a guatá, re guatá. Y cuando después de guatá le agrego ta, a guatata, re guatata, o guatata. Eso es lo que se llama polisíntesis. En guaraní hay una cantidad muy numerosa de prefijos y sufijos que cambian el significado original de la palabra. Acá lo que hay que entender es que la palabra sigue siendo la misma. Por ejemplo, yo digo guatá, pero cuando yo digo a guataceta es quiero caminar. Cuando yo digo a guataba es suelo caminar. Cuando yo digo a guatamoá es iba a caminar. Cuando yo digo a guatapá es terminé, acabé de caminar. ¿Se dan cuenta cómo esas terminaciones le dan un nuevo significado, un nuevo sentido, a la palabra guatá? Y de eso se trata, ¿verdad? Cómo se produce la polisíntesis, cómo yo puedo juntar, cómo yo puedo construir. En uno de los ejercicios que le voy a ir pasando, ahora estamos viendo en el de hoy otra vez el modo totalitativo, el modo volitivo, el modo habitual, y va a llegar un momento en el que yo le voy a ir agregando un elemento nuevo. Le voy a decir, bueno, vamos a poner en la primera persona. ¿Y cuál es la primera persona? La que empieza en A. ¿Y cuál va a ser el verbo? Guatá. Y vamos a poner primera persona del singular, y el verbo guatá va a ser aguatá. Ahora vamos a poner el tiempo futuro. Vamos a decir a, guatá, ta. Ahora vamos a decir en el modo intencional a, guatá, mo, a. Entonces ustedes van a ir alternando estos afijos como para crear lo que se llama el conocimiento y el uso adecuado de estos afijos. Yo siempre les insisto en que hay que tener un poco de paciencia. Toda esta primera parte es un poco la teoría y luego viene la aplicación sostenida de todo. No pierdan de vista que el compromiso nuestro pasa porque ustedes con un promedio de 300 a 350 palabras puedan desarrollar fácilmente la comunicación. De hecho, ya les di algunas formas así concretas: Baixa Banderera, Baixa Bailande Brum, Baixa Bailande Si, Mo Guapandé, Mo Barembaapó. Todo eso, esas construcciones clásicas ya las tenemos. Yo puedo decirle a ustedes, ese señor alto, P, Caraí y Bate, como ya hicimos una vez. Puedo decirle, este señor alto, Co es este, Co, Caraí y Bate. Puedo decir, esta señora linda, Co, Cuña, Caraí, Porán. Esa parte, de hecho, ya la tenemos. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo que quiero que se den cuenta es que ahora estamos tomando exclusivamente el verbo y les estamos mostrando cómo yo le puedo agregar estos sufijos, lo que van después del verbo ahora. Vimos los tiempos y ahora estamos viendo los modos. Acabo de agregarle lo que se llama la forma interrogativa. La forma interrogativa. Bueno, ¿qué más tenemos nosotros cuando hablamos, en este caso de, acá dice, ya está. ¿Qué más tenemos cuando hablamos de la forma? Está la forma afirmativa. La forma afirmativa es se aguatá. La forma interrogativa es aguatapa, reguatapa o guatapa. ¿Y cómo yo puedo negar a lo guaraní? Y hay unos prefijos, unos prefijos que, igualito a lo que estuvimos haciendo, si sabemos, nunca vamos a equivocarnos. Y a eso primero que tenemos nosotros, que es la A, C, A, le vamos a dar una pequeña modificación. Va a ser nda, N-D-A, C, nda, nde, ndere, nde, ndere, ndere, N-D-E-R-E, ndere, ja-e, ndo, ja-e, ndo, N-D-O, ndo. Son las tres primeras personas en singular. Senda, de, dere, jae, ndo. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Agregar el verbo como siempre. Senda, guatá. Y en guaraní siempre la forma negativa lleva finalmente una i. Senda, guatá, i. Senda, guatá, i.
de, dere, guatay, jae, do, guatay. Repito, se, da, guatay, de, dere, guatay, jae, do, guatay. Da, guatay, dere, guatay, do, guatay. Lo que yo les voy a pedir como en las ocasiones anteriores es que solamente traten de recordar da, dere, do. Lo que antes conocemos, de la experiencia anterior, a, re, o. Y cuando vamos a negar, decimos da, dere, do. Da, guatay, dere, guatay, do, guatay. ¿Cómo va a ser en el plural, ñandé, da, ya. Como ya es el prefijo que aguatá, ¿verdad? Acá vamos a decir da, ya. Ahí fuera, ore, doró, ore, doró. Orero era, y acá va a ser ore, doró. Pe, pe, y acá va a ser pe, da, pe. Pe, da, pe. Y ahí fuera o, ahí fuera do. Esa do se parece en la tercera persona al singular y en la tercera persona al plural la misma cosa, do. Voy a repetir una vez más. Se, da, de, dere, jae, do, ñande, da, ya, ore, doró, pe, da, pe, ahí fuera, do. Esto va a estar en el material para la siguiente clase. Hoy es la introducción. ¿Cómo voy a conjugar? Repito completa la conjugación de guatá. Se, da, guatay, de, dere, guatay, jae, do, guatay, ñande, da, ya, guatay, ore, doró, guatay, pe, da, pe, guatay, ahí fuera, do, guatay. Lo que en forma afirmativa es se, aguatá, dere, guatá, jae, o, guatá, ñande, ya, guatá, ore, do, guatá, pe, pe, guatá, ahí fuera, guatá. ¿Cómo va a ser? Entonces, sienda, guatay, da, así exactamente de Luisa, N-D-A, G-U-A-T-A-I, exactamente así como escribió Luisa allí. Sienda, guatay, dendere, guatay, jaen, do, guatay, ñande, da, ya, guatay, orendo, do, guatay, peen, da, pe, guatay, jaqueran, do, guatay. Y esa, ¿qué es lo que yo estoy diciendo cuando digo sienda, guatay? Es yo no camino. Yo no camino. De, dere, guatay, tú no caminas. Jaen, do, guatay, él no camina. Cambia algo el verbo, si es nasal va a ser nañá. Es la única variación que va a haber, que justamente le iba a explicar esa parte. Primero estaba tomando la forma oral para no confundirle, ¿verdad? Entonces con un verbo oral, le digo, repito una vez más, voy a cambiar el verbo carú. Se, da, carui, de, dere, carui, jae, do, carui, ñande, da, ya, carui, ore, do, carui, pe, da, pe, carui, ahí fuera, do, carui. ¿Qué va a pasar con el verbo nasal? Y fíjense que en vez de nd va a quedar solamente la m. Y yo voy a decir ñe va a ser el verbo. Ñe es un verbo nasal. Se, na, no es da. Hace rato era da, guatay. Ahora va a ser na. Solamente na ñe. De, hace rato era dere. Ahora va a ser nere. Nere ñe. De, nere ñe. De, nere ñe. Vos no hablas. O tú no hablas, ¿verdad? Jae, no. En vez de decir do, va a ser no. Jae, no, ñe. Ñande, na, ña, ñe. Na, ña, ñe. Na, ña, ñe. Ore, noro, ñe. Noro, ñe. Desaparece todito la D. Pe, na, pe, ñe. Jae, fuera, no, ñe. Voy a repetir una vez más. Se, na, ñe. De, nere, ñe, nere, ñe, jae, no, ñe, ñande, na, ña, ñe, ore, no, ñe, pe, na, pe, ñe, jae, fuera, no, ñe. Y ahora voy a poner en las dos columnas. Acá es para los orales. Se, da, de, dere, jae, do, ñande, da, ya, ore, doro, pe, da, pe, ahí fuera, do. ¿Y cómo va a ser con los nasales? Se, na, n-a. De, nene, n-e-r-e, nere.
nere, nere. Jae, no, no. Así como escribimos no, la negación, no. Ñande, naña, na-ñ-a, naña. Ore, noro, no-r-o, noro. Pe, nape, n-a-p-e, nape. Y jacuera, no. Jacuera, no, ni. Esta es, de entre todas las formas que vimos hasta ahora, la que es un poco más complicada, porque tiene estas variaciones en los prefijos. Tiene una conjugación para verbos orales, y voy a repetir una vez más con otro verbo. Voy a decir, ya dije guatá, ya dije calú, ahora voy a decir guapí. Senda guapí, dere guapí, jae do guapí, ñande daya guapí, orendoro guapí, peenda pe guapí, jaecuerando guapí. Y tomando un verbo nasal, en vez de ñe, voy a decir me, sena me, de, nere me, jae no me, ñande naña me, ore noro, ñe, perdón, noro me, pe, nape me, jaecuera no me. Y esa es la forma de conjugar entonces la negación en guaraní. Igualito que en el caso anterior, yo quiero poner eso en pretérito, le voy a agregar curí. Sena ñe curí, nere ñe curí, jae no ñe curí, ñande naña ñe curí, ore no ñe curí, pena pe ñe curí, jaecuera no ñe curí. Senda guapí curí, dere guapí curí, jaendo guapí curí, ñande daya guapí curí, pe, ore no guapí curí, pena pe guapí curí, jaecuera do guapí curí. El día al final es agregarle curí, esa terminación guatá y curí va a ser, da, guatá y curí. Lo que va a cambiar es da, dere, do, daya, goro, dape, do. Bueno, y eso mismo entonces va a ocurrir con el futuro, ¿verdad? Una forma así bastante sencilla de poder explicarles a ustedes entonces es que tengan la posibilidad ustedes de, como hicieron con are o ya lo pegó, hagan lo mismo con da, dere, do, daya, do, dape, do. O la forma nasal, na, nere, no, naña, noro, nape, no. Eso es para conjugar la negación en guaraní, porque la conjugación es una forma que nosotros tenemos para conjugar los verbos en forma negativa. Yo no sé si hasta ahora estoy mirando acá, allí está, exactamente, Luisa. Solamente que en el caso de ñe, te falta el puso aquí, entre las dos en el medio hay una letra que es el puso, el separador, esa especie de coma suspendida. Solamente esa es la corrección, Luisa. Le pregunto, ¿quiénes están acá? ¿Quiénes me escuchan y quiénes pueden hablar en este momento? Si alguien quiere hablar aquí, nada, para de Luisa, de referendo. Serendo Morán. Es acá, aprender, es acá. Es ya en la práctica, Hoy tenemos el caso acá de un compañero que se está sumando a nuestro grupo, que es el caso de Juan Galeano. Así que también a Juan le damos un saludo cordial. Maiteí, cordial de Juan, bienvenido. Baeza, Baeteco, Maiteí, son las formas que tenemos. ¿Es tu pariente, profesor? Exactamente no sé, pero ya nos tratamos como parientes, ¿verdad? Me quedé a lo mejor hermano hoy va a que se pero bueno, no todavía. Y les digo más, entiendo que Juan no está viviendo en el Paraguay, igual que Luisa, que está en los Estados Unidos. Juan creo que está en la Argentina. Si es así, que Juan me confirme un poquitito, nos está escuchando y si puede escribirnos. Juan. Sí, vivo en la Argentina. ¿En qué lugar mismo de la Argentina está Juan? En una ciudad al norte de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo se llama?
San Nicolás de los Arroyos. Y Juan, una pregunta, ya que tenemos la posibilidad ya de conversar, lo vamos a hacer en castellano y a poquito en guaraní contigo también. En tu caso, ¿qué antecedentes tenés con el guaraní? ¿Algún familiar? Nada. Tu punto de partida 0 kilómetros o tenés alguna experiencia? Claro, viene esta parte, es un proceso, como ya le dije a todos, Juan, y en este caso te digo a vos, es un proceso normal. Vos estás estudiando guaraní, como va a ocurrir con un estudio del inglés, o del francés, o del alemán, o del portugués. Por eso decía, desde un comienzo el curso nuestro tiene la característica de tomar a todos como base cero. Por más que inclusive, así como el caso de Luisa, el caso de Ale y de otros más que están dentro del grupo que ya tienen un conocimiento, que suelen escuchar, suelen decir palabras, algunos más, otros menos, pero la idea es justamente ponerles en el punto inicial a todos. Y lo vamos haciendo con esta metodología. Una consulta más, Juan. ¿Tus padres de dónde eran? Mi papá era correntino. Sí. Chaqueña. Suena muy influenciada guaraní hablante, ¿no? Y de hecho los dos fueron guaraní hablante por lo que contabas. Sí, incluso acá en San Nicolás hubo una migración muy grande y hay gente que por ahí se habla guaraní, yo no entiendo de hablar, que vino de Paraguay o de Chaco, de Formosa o de una zona portuaria e industrial, entonces ya Qué interesante. Bueno, Juan, ya estamos en carrera. Vamos a tratar de hacer todo el esfuerzo contigo, como con todos los que están en el grupo, y que ojalá esto sea para bien y vos te veas en algún momento en una condición agradable dentro del curso. No olvides que podés hacer todas las consultas, podés hablar cuando vos quieras, podés escribir si no. Podés escribir en el grupo, si todavía no te agregaron, te van a agregar al grupo WhatsApp acá, y de manera que podamos estar interconectados. Lo importante va a estar siempre dentro de lo posible en practicar estas expresiones que ya estuvimos mencionando y que en lo que viene vamos a seguir repitiendo. Así que te repito, Juan, bienvenido. En guaraní va a ser Tere Moajé Ponaité. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Juan, un placer. Ale, vos me estás escuchando, ¿podés hablar, Ale? Parece que Ale no, ¿verdad? No sé si María Ángeles tiene alguna consulta de esto que estuve explicando en esta primera parte. Jorge, algún otro miembro del grupo. El caso de Lidia, si tienen alguna consulta, yo fui respondiendo las que fueron escribiendo acá. Si es que hay otra, yo quiero insistirle siempre en una cuestión importante. Hablar, para mí pasa mucho por saber conjugar, y por eso que yo enfatizo mucho la conjugación. Y el hecho de repetir todas las clases, eso de se, de, jae, ñande, ore, peña, fuera. Es como aquel que aprendió castellano y dice yo, tú, él, nosotros, ustedes, vosotros y él, ¿verdad? Una cuestión fundamental. Y poder ir cambiando cada una de las personas. En un caso, poder decir se agua taponá, en otro caso decir de guataponá, jae guataponá, se ani eponá, de ni eponá, jae ni eponá, pe caraí ni eponá. Pe cuña carayo ni eponá, pe mitad ni eponá,
La gran ventaja que tenemos que recordar es que el guaraní, por ejemplo, tiene una sola forma de varias de aquellas construcciones castellanas que tienen dos, que siempre al final el que se ve más complicado de aprender uno de los idiomas es el guaraní hablante cuando tiene que aprender castellano, porque en castellano, por ejemplo, tiene que decir este señor, esta señora. Lo que en guaraní solamente decimos co caraí, co cuñacaraí. Esta en guaraní es co, y eso significa que se simplifica la cosa, ¿verdad? Si yo voy a decir ese, esa, es P, y solamente P, yo voy a decir P caraí, P cuñacaraí. Y si quiero decir aquel o aquella, aquel señor, aquella señora, en guaraní es amó, amó caraí, amó cuñacaraí. Los adjetivos tienen una sola forma para su uso, no hay ningún problema. ¿Quién es el que va a tener problema? El guaraní hablante, que al pasar al castellano va a tener que decir lindo, linda, lindos, lindas. En guaraní, poná. Esa ya va a ser una ventaja para Juan y para todos los demás. Decir, por ejemplo, esa señora linda, P cuñacaraí, poná. Ese señor lindo, P caraí, poná. Poná no cambia. Yo quiero decir, esa señora alta, P cuñacaraí, ibaté. Ese señor alto, P caraí, ibaté. Lo que en castellano es alto, alta, en guaraní es ibaté. Y lo que en castellano es esta, en guaraní es co, pe, amó. Si yo quiero decir esos o aquellos, en guaraní digo umi caraí. Esos señores, aquellos señores. Indistintamente, umi quiere decir esos o aquellos. Y si quiero decir esas señoras o aquellas señoras, umi cuñacaraí, y está. Que significa indistintamente esas señoras o aquellas señoras. Y los adjetivos que acabo de decirles tienen una sola forma. Quiero decir con número, peteín caraí, peteín cuñacaraí, un señor, una señora, una. En guaraní peteín, peteín caraí, peteín cuñacaraí. ¿Se dan cuenta? Esa es una ventaja que vamos a tener. Lo otro que ya les expliqué en la conjugación. Nunca olviden que al conjugar, lo único que tenemos que recordar son los pronombres se, de, a, ñande, ore, peña, fuera, y los prefijos que indican número y persona, que siempre en guaraní son prefijos que están antes del verbo, y son a, re, o. Y voy a poner con los pronombres se, a, de, re, a, e, o, ñande, ya, ore, ro, peña, fuera, o. Y lo único que vamos a hacer después es agregarle el verbo completo. El verbo no se fracciona, el verbo no flexiona, por eso dije se, aguatá, de, aguatá, invariable. O sea, esas son algunas ventajas que aprovecho este momento así corto para darle esta referencia a Juan y un poco ponerle en la situación de lo que ya todos saben en este momento. Hoy le agregamos este capítulo que tiene que ver entonces con la llamada forma negativa en el guaraní. También en una clase anterior yo les di a ustedes una referencia de otra manera en que se puede negar algo, y es agregándole la es la y pero nasal, la y de agua, pero cuando nosotros le ponemos la tilde nasal, se nasaliza y quedan y siempre que ustedes van a negar algo, por ejemplo, yo sé aguatá, si yo digo sé aguatá, es que no camino, yo no camino, y le pongo entonces guatá, y siempre la construcción va a ser un buzo y un nasal, jamás va a cambiar eso, siempre hay un buzo, o sea, la consonante de glotal, esta es la que se parece a la coma suspendida, y la nasal, con la tilde nasal. Eso significa no, o en síntesis es una forma de negar en guaraní. Sea aguatá, yo camino; sea aguatá, yo no camino; sea carú, yo como; sea carú, yo no como; sea ambaapó, yo trabajo; sea ambaapó, yo no trabajo. Se puede decir de las dos maneras. Es más común usar da guatay, veré guatay,
do guatay, da ya guatay, do guatay, da pe guatay, do guatay. Pero eso no quiere decir que no pueda decir aguataní, de guataní, o guataní, ya guataní, ro guataní, pe guataní, o guataní. De cualquier forma es sencilla la cuestión. Obviamente es más fácil decir se aguataní, de guataní. En el otro es donde uno tiene que hacer un pequeño proceso de acomodación. Da, de, do. Pero ya sabemos que a es da, re, de, o, do, ya, da, ya, ro, do, ro, pe, da, pe, o, do. Bueno, entonces por allí tenemos la negación en sus dos formas, usando el prefijo md más a, re, o, ya, ro, pe, o, y al final del verbo la i. No se olviden de eso. Dakaru no es Dakarui, la i la agregamos. Dakarui, derekarui, dokarui, yayakarui. Si es un verbo nasal, na, ñamba, ese, namba apoy, de, nereba apoy, jaenoba apoy, ñande, na, ñamba apoy, na, ña, ba apoy. Y la i siempre al final. Bueno, vamos a agregarle hoy otra vez un pequeño tema a eso que estamos hablando de las terminaciones, ¿verdad? Para decirlo de una manera más simple, más fácil. En general, estos se llaman afijos. Cuando van antes, como a, re, o, a, guata, re, guata, se llaman prefijos. Y cuando van después, se llaman sufijos, ¿verdad? Y entonces el caso del sufijo es guata, ta. A, caruta, re, caruta, ta es un sufijo, se es un sufijo, aguatase, caruce, aguataba, va es un sufijo. Solamente para dejar clara la cuestión. ¿Qué otra cosa más quiero mencionarles? Siempre tratamos de que no sea una cuestión muy densa. Todo lo que expliqué en la primera parte es lo que ya aprendimos en ocasiones anteriores. Hoy lo que estamos concretamente, puntualmente, hablando de la forma interrogativa con pa, picó y co, y la forma negativa. ¿Qué le voy a agregar ahora? Algo muy interesante que de las cosas que yo le conté de guaraní, yo le dije que muchos lingüistas, importantes lingüistas del mundo, volcaron su atención hacia el guaraní por la característica sencilla que tiene. Al punto que les dije la vez anterior que casi es una lengua absolutamente regular. ¿Y qué se entiende por regular? Por ejemplo, que todos los verbos que tiene el guaraní, menos 6. Todos los verbos, menos 6, solamente 6. Y por la duda le muestro acá, los 5 dedos de mi mano más el, ¿verdad? 6 son verbos irregulares. Todos los demás son regulares. Yo le comparé eso con el castellano y le dije que en el castellano fácilmente hay más de 10.000 verbos irregulares. Y yo no lo digo, lo dice la academia. Entonces, ¿qué pasa con el castellano? Es un idioma muy complicado porque los verbos irregulares tienen un modelo diferente de conjugación. Rompe el paradigma. Yo le di un ejemplo del verbo ser. Al conjugar en el presente digo yo soy, tú eres. Allí desapareció la S de ser y quedó una E. Eres, tú eres, él es, nosotros somos. Pero es peor en el pasado cuando yo digo yo era, tú eras, y era, no tiene nada de ser. Y otra vez es más complicado en el otro tiempo pasado pretérito porque digo yo fui, tú fuiste, él fue. Y fui no tiene nada de ser, o ser no tiene, pero fui al oído de una persona que no está habituada al castellano, puede parecer cualquier otro verbo menos el verbo ser, y es el verbo ser. Me refiero a ese tipo de dificultades, esos famosos verbos ser, estar y parecer, que tanto cuestan conjugar, por ejemplo, hay que sumarle unos cuantos miles de verbos de esa clase. El guaraní solamente tiene 6. ¿Qué otra cosa de eso que hace al idioma guaraní regular? Lo que se llama la sílaba directa. ¿Qué quiere decir eso?
que las sílabas en guaraní se construyen con una sola consonante cuando hay consonante y le sigue una vocal o hay veces dos vocales, que eso se llama diptongo, y hasta tres vocales, una consonante con tres vocales, y eso se llama triptongo. Y voy al ejemplo concreto. Si yo, por ejemplo, digo una palabra así que tenga una sílaba bien directa, yo voy a decir, por ejemplo, va, ra, ca, ya. Va tiene la MB, que en castellano es una M y una B larga, pero en guaraní el fonema es B. Y esa es una sola letra en guaraní. Yo no puedo dividir la M de la B. Esa MB que se puede ver al escribir en guaraní es como una S, como una N, como una P. Ya no se puede dividir. Yo no puedo cortar la P por la mitad. No puedo cortar la S por la mitad, no puedo cortar la N por la mitad. Así mismo en la B en guaraní, es un solo, se le llama digrama, pero una sola letra. Y sirve para decir ba, be, bi. ¿Y con qué le acompaña a la B? Le acompaña la A, cuando digo ba. Entonces, ¿qué tengo? Una consonante y una vocal. La siguiente sílaba es ba, ra. Está una R y una A. Que es la R, una consonante, que es la A, una vocal. Consonante vocal. Ba, ra, ca. Que hay allí, hay una que, una K, ¿verdad? Que es consonante, y una A que es vocal. ¿Y qué más? Ya. Que en guaraní escribimos con la J, la Y es una consonante y la A una vocal. Entonces, perfectamente ustedes pueden darse cuenta que es consonante vocal, consonante vocal, consonante vocal, consonante vocal. Ba, ra, ca, ya. Si yo, por ejemplo, digo gua, guatá, allí tienen ustedes el caso que les dije de una consonante que es la G y una vocal que es la U y otra vocal que es la A. Gua, esa es una sílaba, gua. Y ta es consonante vocal. Lo que no vamos a encontrar en guaraní son esas dobles consonantes del castellano, que no sean B, D, G, T y Re. Son los digramas C, B, D, G, D y Re. 6 digramas que en guaraní son una sola letra, una sola letra. C para decir sede, sente, supé. B para decir baracá, para decir baracayá, para decir burucuyá. D para decir dente, debe, de. Y es una sola consonante con una vocal. T para decir a, se, te, evidente. Jaente, jaente, se escucha bien, te, jaente. Bueno, esas son en síntesis en guaraní una consonante y una vocal, y le llamamos digrama porque mirar, como tenemos ya el espíritu castellano incorporado, vemos una C y una H, porque para nosotros serían 2 letras, pero repito, en guaraní una sola letra. La M con la B larga en guaraní B, una sola letra. La N con la D, una sola letra, D. Ese es el nombre de la letra. Entonces, si alguien le pregunta cómo se llama esta, no le digan CH, díganle C. La M con la B larga, B. B es el nombre de la consonante. La N con la D no es ND, sino D. D es el nombre de la consonante. La N con la T no es NT, es T. T. Ese es el nombre de la consonante. Y la doble R es Re. Re. Bueno, entonces, primero que nada les explico esto para que entiendan claramente de que por más que parezcan 2 letras, en guaraní son solamente una. Por eso el alfabeto, cuando nosotros estudiamos las primeras clases, yo les decía, en guaraní 33 sonidos que se representan por 33 letras. Es exactamente equilibrada la proporción. A 33 sonidos, 33 letras. Y es lo contrario del castellano, por ejemplo. El castellano tiene 24 fonemas o sonidos y tiene 27 letras.
hoy reconocida por estas letras por la academia. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de una letra muda, que es la H, que todos tenemos que escribir ahora, poner una H en el medio, entre la A y la O, perdón, ahora, porque si no le ponemos, es un error ortográfico. ¿Existe la letra muda guaraní? No existe. ¿Existe una H muda? No existe. O sea, todo lo que suena se representa por una letra. ¿Y qué ocurre con el castellano? Que yo para decir K, que, ki, ko, ku, ku, yo puedo usar en castellano la C para decir casa, la Q para decir queso, la K para decir kilo, K, que, ki. ¿Se dan cuenta? Y en guaraní, si yo voy a decir K, que, ki, ko, ku, ku, es solamente la que, la letra K, que le llamamos que en guaraní. Todas las consonantes se pronuncian con la vocal que. Entonces la que. Cuando en castellano nosotros tenemos la S para decir sapo, la C para decir cine y la Z para decir zapato. Sapo, cine, zapato. Sapo con S, cine con C, zapato con Z. En guaraní no tenemos ese problema. ¿Qué pasó allí? Hay 3 letras y un solo sonido. ¿Cómo se hace en guaraní? Y todo lo que suena a sa, se, si, so, su, si, se escribe solamente con S. Y usted ve la Z y no existe. Y la C y no existe. No existe. Es solamente sa, se, si, so, su, si, la S. Acabo de decirle. Ustedes van a decir, bueno, y para escribir, por ejemplo, Kiko, y con K. Y para escribir, por ejemplo, Kate. Una palabra que escribir con C, no, Kate con K. Quieren escribir ustedes Kikyo con K, ¿verdad? No hay C y no hay Q, solamente hay K en guaraní. Eso facilita, no es que complica. Es muy allí que usted Luisa me acaba de explicar. Perfecto, así es. Dije también, la B corta es para decir va, ve, vivo, bu, viro, por ejemplo, si yo quiero decir viro. Viro es B corta, Y, R-O, viro. Va, ve, vivo, bu, yo quiero decir bolsa, es B corta, por más que usted me diga en castellano, bolsa es con B larga. Ah, no, pero en guaraní bolsa es con B corta. Bolsa es con B corta. Ustedes van a decir caballo. Caballo con B larga, la B larga no existe en guaraní. Si yo escribo caballo va a ser K-A, B corta A, J-U, caballo. ¿Se dan cuenta? El guaraní facilita, allí me volví a escribir correctamente. Luisa me escribió las 2 palabras, Kikyo también, perfecto, caballo también, muy bien. Eso es simplemente para que tengan presente a una letra, un sonido, una letra. En castellano, a un sonido 3 letras. Para K, 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 Q, C, U y K. Para Sa, C, Si, S, C y Z. Eso se acabó en guaraní. Es una letra a un sonido a una letra. No hay letra muda. ¿Y qué es lo que tenemos entonces con el castellano en la diferencia? Resulta que en castellano tenemos otras consonantes. La sílaba compuesta. Por ejemplo, yo puedo juntar la B larga y la L para decir blanco, y nosotros BL no tenemos en guaraní. BL para decir brazo, BL no tenemos en guaraní. CL para decir clavo, CL no tenemos en guaraní. Yo puedo decir ayogua clavo, pero clavo es una palabra castellana. Clavo no es una palabra guaraní. Capaz que yo, porque hablo los 2 idiomas, a mí me sale ese problema clavo. A otros le va a ser difícil. ¿Se acuerdan que en una oportunidad, por eso yo les decía que a mucha gente le cuesta decir, por ejemplo, acá en Paraguay, estamos hablando entre nosotros, acá entre casa, decir problema. Yo le dije que comúnmente la gente dice polema. Inshallah, problema, dice la gente. Aña problema. Estoy en un problema. Pero decimos problema. ¿Por qué? Porque el aparato fonador del guaraní
el guaraní hablante no acomodó la BL, no existe acá BL, no existe bl, no existe br, para decir brazo, no. Entonces le cuesta, no existe pre, por eso en vez de decir pro, dice po, en vez de decir bl, eso no existe, entonces decimos le, polema. ¿Y por qué? Porque guaraní es una consonante, una vocal, una consonante, una vocal, una consonante, una vocal, P, consonante, vocal O, consonante L, vocal E, consonante M, vocal A, polema. ¿Se dan cuenta? Esa es una característica que les muestra no un idioma complicado como muchos otros. Entre ustedes hay gente que conoce muchos otros idiomas. Yo suelo mencionar, por ejemplo, el caso del alemán con una cantidad de consonantes y cuesta mucho pronunciar. Acá, de tan simple que es la cuestión, palabras castellanas como una ocasión le dije transporte, transporte. A la gente de acá en este caso le cuesta decir lo máximo que sale es transporte. ¿Por qué? Porque es casi como una consonante y al lado una vocal. Pero imposible sacarle la NS final, no va a salir, ni a garrotazo va a salir. Salvo que yo le enseñe a pronunciar trans y me va a llevar unos cuantos días. De que puede, pero lo que no va a poder es de buenas a primeras, si es que toda su vida habló más guaraní y habló poco castellano. Y nadie nunca le enseñó a pronunciar trans, esa persona la va a luchar hasta que de tanto repetir, escuchar, le va a salir trans, así como me salió a mí, así como le salió a cualquiera de ustedes, pero no requiere de práctica. Se llama a eso que les acabo de explicar silabación directa. El castellano tiene la silabación directa, por ejemplo, cuando dice casa, consonante vocal. Yo digo sapo, consonante vocal, una S y una A, una P y una O. Eso es sílaba directa. ¿Cuándo hay sílaba indirecta? Cuando la sílaba termina en consonante. Cuando yo digo cantar, comer. Pero en el caso de cantar, en la primera sílaba que es can, terminan N y tar terminan R. En el caso de comer, la primera es la sílaba directa y la segunda es indirecta. Cuando digo comer, mer, es consonante, vocal, consonante. En guaraní siempre la sílaba termina en vocal. Por eso cuando a mí me dicen, por ejemplo, argel es una palabra guaraní, la respuesta es no, porque ar termina en R y gel terminan L. Y en el guaraní de origen no hay palabras que terminen en consonantes. En todo caso, ¿cuál es la palabra guaraní para decir argel? La palabra guaraní es y dice la gente. ¿Qué que eso? Ese es nuestro argel. ¿Entienden? Entonces, a mí y probablemente en adelante a ustedes les va a resultar fácil descubrir cuando ustedes escuchan una palabra que la gente a veces mete y no es guaraní, lo más probable es que termine en una consonante, ¿verdad? Y ustedes van a encontrar de esas en castellano muchísimas. Por ejemplo, la terminación final de libertad, libertad. Como nosotros en Paraguay vivimos mucho sobre la base de la fonética guaraní, por eso no pronunciamos la D final, decimos libertad, sale libertad, está en libertad. Pero eso pasa porque nadie le mostró a esta persona o a la otra, le enseñó a pronunciar la D final. Si yo le enseño a alguien a pronunciar la D final, va a salir perfectamente, no va a haber ningún problema. Cualquiera puede pronunciar la D al final, libertad, es decir, pared. Es una hermosa pared, pintada en color blanco, pared. Acá decimos pared, está por la pared, puso por la pared. Y eso, yo les dije a ustedes desde un comienzo,
no le culpen al guaraní. No le culpen al guaraní de ese fenómeno al hablar castellano. En todo caso, digan, nadie me enseñó a hablar castellano. Él está hablando castellano con su base guaraní. Si yo quiero que diga correctamente pared, tengo que enseñarle castellano. Allí el problema no es el guaraní, allí el problema es el castellano. Yo no le enseñé a esa persona a decir pared, no le enseñé a decir reloj. Acá decimos reloj o reloj. Pero ¿por qué? Y porque justamente nos pasamos por un proceso de aprendizaje correcto del castellano. Pero eso no es culpable del guaraní. La persona habla guaraní, ese es su idioma. Si yo quiero que hable castellano, le voy a enseñar castellano. Si quiero que hable inglés, le voy a enseñar inglés. Pero yo no puedo pretender decirle a alguien que te habla muy mal inglés por culpa del guaraní. El guaraní no tiene nada que ver con eso. Él habla guaraní, ella habla guaraní. Quiero que aprenda inglés, enseñémosle inglés. Quiero que hable bien castellano, enseñémosle castellano. Y le digo esto porque todo esto que les estoy contando, de a poco y en cantidad, les va demostrando a ustedes que el guaraní y el castellano son idiomas distintos, son diferentes, no son iguales. Por más que mucha gente diga, no, pero así como se enseña castellano, tenemos que enseñar guaraní. Y mentira, son diferentes. Y yo les acabo de mostrar dónde están esas diferencias. Son muchas las diferencias. Entonces, esta es una de las que les acabo de citar, se llama silabación directa. El guaraní tiene silabación directa, no tiene indirecta, no tiene mixta. Si ustedes me dicen que es mixta, por ejemplo, el caso que yo recién comer, la primera sílaba es directa, la segunda es indirecta. Esa se llama sílaba mixta. Pero están las sílabas que son indirectas, como por ejemplo el primer ejemplo, cantar, can en N, tar en L. Y están las sílabas simples, directas, como casa, sapo, zapato, etc. En guaraní es solamente silabación directa. Primer caso. Otro, un poco englobando lo de la noche, hay un fonema, un sonido, para ser más exacto, una consonante, y es la última en el acéfalo, en nuestro alfabeto, en nuestro abecedario, que yo acá varias veces le dije a ustedes, Luisa, es todo junto, sin puso. Al ponerle el puso dice AU, y esto es AU, ahí está, eso es correcto. Ahora sí, perdón Luisa. Les decía, el caso de lo que llamamos el puso, que es una consonante, yo les estuve diciendo varias veces puso, y en qué caso se utiliza. Es importante porque acá me doy cuenta, todos los que me estuvieron escribiendo en estos días, me escribieron de una manera para mí extraordinaria. Yo no veo problemas en la parte escrita con ustedes. El único caso que puede haber es justamente el que acabo de citar, el puso. El puso se usa en medio solamente de las vocales. ¿Cuáles son las vocales? A, E, I, O, U, I, Las 6 vocales orales, 6 vocales nasales. En medio de esas debe ir el puso. Nunca van a encontrar ustedes un puso entre una consonante, por ejemplo una S, una N, una P y una vocal. Nunca van a encontrar, por ejemplo, por simplemente decir sa, yo no puedo poner en el medio de la S y la A un puso, una consonante glotal. Solamente se le dice por eso de uso intervocálico, entre vocales. Y voy al caso. Que yo diga, por ejemplo, bo-i. Bo-i es cortar, seccionar, picar. Sean bo-i, ambo-i. Ambo-i sopo, por ejemplo. El carnicero hace eso. Pica, secciona la carne. Haeon bo-i sopo. Haeon bo-i. Bo-i, seccionar, picar. Y es diferente que yo diga después boí, sean boí. Boí es desnudar, es desvestir. Boí, se dan cuenta, la misma palabra y tiene un significado, escrita de las dos maneras,
con el buzo y sin el buzo tiene dos significados totalmente diferentes. En el primer caso, cuando yo decía se ambo hizo o, yo estoy seccionando, cortando la carne. Pero si yo digo se ambo hizo o si digo, va a ser como decir yo desnudo la carne. Yo desnudar, se ambo hizo, oye boí, una cosa ser en donde se está desnudando frente a mí si yo digo, oye boí. ¿Se dan cuenta? Entonces, boí con el buzo, imboí, así solo, es sin el buzo, significa desnudar. Otro caso, si ustedes le ponen un acento a M, B larga, O, I, y le ponen un acento en la O, así, boí. Fíjense que una misma palabra escrita de tres maneras tiene tres significados. Boí, cortar, seccionar. Inclusive en términos deportivos la gente dice un boizo, como se le fue y le rompió, le cortó la pierna. En términos futbolísticos se suele decir boí es desnudar y boí es víbora, con un acento, en el primer caso es con un buzo, boí, entre la O y la I va el buzo. En el siguiente así mismo, sin nada, M, B larga, O, I, boí, todo junto, boí, desnudar. Y el último, voy, así mismo, pero con el acento de la O, es víbora, serpiente. Amboí, ahí está, amboí hizo, perfecto, Luisa, se amboí hizo. Bueno, entonces lo de hoy concretamente pasó esta clase por referirnos a la forma interrogativa, a la forma negativa, con ND para los verbos orales, con solamente N, nañe, ei, nereñe, ei, la N para los verbos nasales, con el pulsor y la N para decir aguatá, aguatá, preguatá, reguatá, oguatá, oguatá, la negación con N. Después de eso estuvimos hablando ya de este caso de las palabras que en guaraní se llaman directas, de construcción directa, sílabas directas, entendiendo entonces que dentro de las cosas que tiene el guaraní, lo más fácil que hay es justamente pronunciar, porque no existen palabras complejas, palabras compuestas, en el sentido de que tenga una consonante. En el caso de trans, tienen una T y una R consonante, una A vocal en el medio, una S y una N y una S final. Es la misma sílaba, trans, esa es la sílaba. Y eso, repito, para un guaraní hablante que no está acostumbrado a las dobles consonantes y mucho menos consonantes finales, es imposible. Solamente va a decir chaporte dice la gente. Bueno, espero que haya sido del agrado de ustedes en la clase de hoy. Siempre estamos procurando en todo este proceso, ya le cuento esto también a Juan, dividir nuestras clases. Una de ellas vinculada al tema de la parte de la gramática, estas cuestiones que son muy importantes de saber. Yo no digo que las clases son todas gramaticales, pero hay cuestiones de la gramática que son fundamentales para explicarles a ustedes ciertos fenómenos. Y también esa parte aplicada que vamos a ver después en las respuestas que pasaron de los trabajos que vi respondiendo en el grupo. Y lo otro, que estamos dedicando en forma intercalada a otras clases que tienen que ver con literatura, con folclore, para tener en este caso un campo de formación general. Por hoy vamos a estar acá y vamos a vernos la semana que viene otra vez. Algo que también está por este popular. Gracias, profesor.